Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Tío, no comas eso. Rió el millonario, pero no sabía qué venía después. El gélido viento de noviembre mordía la piel como un lobo hambriento. Los árboles con las ramas desnudas parecían temblar bajo el cielo gris, cargado de nubes amenazantes. Las calles adoquinadas de alturas de Brooklyn, habitualmente animadas por el bullicio de los paseantes y los taxis, estaban casi desiertas esa mañana, como congeladas bajo un manto de silencio y frío. Solo unas pocas figuras apresuradas, abrigadas con elegantes abrigos, entraron rápidamente en los altos edificios de cristal y acero, con sus pasos resonando en las aceras lluviosas. El sol luchaba por salir, proyectando una luz pálida, casi moribunda. En una esquina, lejos de miradas indiscretas, al pie de un contenedor de basura repleto, una niña corría gritando, descalza a pesar del frío que le mordía los dedos enrojecidos. Tenía 8 años, con los ojos oscuros abiertos al mundo, y un vestido demasiado fino ondeando a su alrededor, sucio y roto. Sus brazos, demasiado delgados para su edad, revoloteaban en el aire, intentando desesperadamente proteger a alguien. «Tío, no comas eso», gritó con voz ronca, con la garganta seca por el frío y el miedo. Su grito rasgó el silencio de la calle, vibrando como una súplica desesperada. En cuclillas cerca, un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por los años y el cansancio, intentaba abrir con cautela un sándwich aún envuelto. Su abrigo raído, con varios remiendos, dejaba al descubierto una camisa agujereada, testimonio silencioso de su lucha diaria contra la pobreza. Fue Malcolm Carter, profesor de filosofía, había impartido clases en las prestigiosas aulas de Columbia. Pero la vida, cruel e implacable, lo había arrojado a esta acera helada, lejos de los libros y de los atentos estudiantes. Miró a Nina y, a pesar del dolor, una tierna sonrisa iluminó su curtido rostro. «Nina, tranquila, solo es un trozo de pan. El tío solo tiene hambre, nada más». Pero la niña meneó la cabeza vehementemente mientras las lágrimas corrían por sus sucias mejillas. No. No es pan. Es lo que mamá tiraba para matar ratas. Su voz temblaba, desgarrada por el miedo. Se acurrucó, temblando de frío y angustia, mientras los sollozos desgarraban su pequeño y frágil cuerpo. Al otro lado de la calle, la escena llamó la atención de un hombre cálido sentado en la terraza climatizada de un café de lujo. Un café donde los croissants valían más que la comida entera de Malcolm. Cameron Whitmore, de 48 años, con el cabello impecablemente peinado, vestía un traje a medida y un reloj de incalculable valor. Su mirada fría, casi cruel, escrutaba con diversión la pequeña escena humana. Levantó el brazo, haciendo un gesto impaciente al camarero. «¿Viste eso?», dijo con una mueca burlona, «el vago quiere probar la comida gourmet de tu basura». «No me importa, pero es patético, ¿no?». El camarero, un joven incómodo, rápidamente miró hacia otro lado, avergonzado por la maldad del jefe. Mientras tanto, Nina, desesperada, reunió coraje y corrió hacia Malcolm, con las manos extendidas para agarrar el sándwich envenenado. Pero llegó demasiado tarde. Malcolm mordió, solo un pequeño trozo. Apenas el pan le había tocado la lengua cuando su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de encontrar la muerte. Intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Su espalda se arqueó con un dolor invisible pero punzante. Y entonces, de repente, todo su cuerpo se tensó, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera agarrado. Sus ojos se pusieron en blanco, revelando solo blanco. Una espuma espesa, blanca y grumosa goteaba de sus labios. Su cabeza se tambaleó hacia atrás. Cayó pesadamente, golpeándose el cráneo contra el pavimento helado con un golpe sordo. Luego vinieron las convulsiones. Violento. Brutal. Inhumano. Sus brazos se retorcieron en ángulos imposibles, sus piernas golpeaban incontrolablemente el suelo, como una marioneta rota. La escena era insoportable. El cuerpo de un hombre digno, antaño dueño de sus pensamientos y palabras, se transformaba ante todos en algo agitado por la muerte. Y es en este preciso momento que le Criden rasgó el aire. Un grito primario. Instintivo.
Un llanto que solo una niña puede emitir cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Ella se arrodilló a su lado, sus pequeñas manos sacudiendo frenéticamente el cuerpo tembloroso de su tío. Tío. Tío, despierta. Dime algo. Por favor. Sus lágrimas caían en cascada, empapando el cuello del abrigo roto de Malcolm. Su respiración era entrecortada y su voz se quebraba. A su alrededor, los transeúntes comenzaron a detenerse. Una mujer gritó al ver la espuma. Un hombre de traje sacó rápidamente su teléfono. Llamen a una ambulancia. Rápido. Otra se inclinó sobre Malcolm, tomándole el pulso con gestos temblorosos. Una enfermera fuera de servicio llegó corriendo desde la otra acera, arrodillada en el suelo, sin importarle ensuciarse los pantalones. Tiene una convulsión. Hay que ponerlo en posición de recuperación. ¿Alguien tiene azúcar? ¿Sal? Pero ya era demasiado tarde para los primeros auxilios improvisados. Mientras tanto, en la terraza del café, el ambiente había cambiado. Las risas se habían apagado. Las cucharas estaban congeladas sobre las tazas. Los clientes, antes ocupados hablando de negocios o revisando sus teléfonos, ahora observaban la escena. Y en el centro de esta tensión flotaba Cameron Whitmore, todavía sentado en su sillón de cuero, con la mirada fija, la taza de capuchino suspendida en la mano. Su sonrisa burlona se había evaporado. En su lugar, una expresión tensa. Un ceño fruncido. Y miradas. Decenas de miradas se dirigieron hacia él. Algunas indignadas. Otras conmocionadas. Pero todas acusadoras. No. No fui yo quien lo envenenó. Dijo finalmente, con la voz más aguda de lo que pretendía. El silencio se hizo más espeso. Entonces, una voz, tranquila y fría, rompió el aire. Una joven de piel aceitunada, con el teléfono en la mano y la cámara apuntándolo directamente. Pero te reíste. Un murmullo colectivo recorrió a los testigos. Un murmullo de desaprobación. De disgusto. El vídeo que acababa de grabar se subió en cuestión de segundos. Tenía un título simple, pero resonó como un rayo. Un hombre muere en la calle. Un millonario ríe. En TikTok, X, antes Twitter, e Instagram, el vídeo se difundió como la pólvora. En menos de 2 horas, superó las 500.000 visualizaciones. Las celebridades reaccionaron. Los hashtags se hicieron virales: #justicia para Malcolm, #ríete de la miseria, #Cameron el cruel. Pero eso fue solo el comienzo. Unas horas más tarde se publicaron los primeros análisis policiales. El sándwich que recogió Malcolm contenía veneno para ratas, una dosis lo suficientemente concentrada como para matar a un adulto en menos de 10 minutos. La sustancia había sido introducida allí deliberadamente. Un trabajador de mantenimiento, exasperado por la presencia de ratas en los rincones oscuros del edificio perteneciente a Whitmore, había colocado comida envenenada en la parte trasera, sin ninguna advertencia ni señalización. Una ofensa grave. Pero en medio de la indiferencia general, esto era común en los barrios gentrificados, donde las personas sin hogar eran tratadas como plagas, al igual que los roedores. Pero no fue tanto el envenenamiento sino la identidad de la víctima lo que incendiaría el país. Porque Malcolm Carter no era solo otro hombre sin hogar. Mientras Malcolm Carter se debatía entre la vida y la muerte, postrado en una cama de hospital conectado a un respirador, su rostro, marcado por el frío y el envenenamiento, aparecía en todas las pantallas. Pero para muchos, este rostro no era desconocido. Poco a poco, las piezas del rompecabezas encajaban. Malcolm fue una vez un brillante profesor de filosofía moral en la Universidad de Columbia, una de las instituciones más prestigiosas del país. Durante más de 15 años, fue una figura clave en el campus. Su estilo era único, apasionado, humanista, siempre dispuesto a acercarse al estudiante más perdido, a dialogar incluso con los más arrogantes. Creía en el poder del pensamiento para liberar las almas. Comenzaba sus clases citando a Balduino o a Camus, y a menudo las terminaba contando anécdotas personales, con una mezcla de gravedad y ternura que cautivaba a sus alumnos. Algunos de sus antiguos alumnos se habían convertido en abogados de la Corte Suprema, periodistas de la CNN, escritores bestsellers, activistas de renombre, los propios profesores. Para ellos, Malcolm no era solo un profesor más. Era el profesor.
El que todavía creía en ellos cuando nadie más lo hacía. Mas la vida lo había traicionado sin previo aviso. Cuando su hermana mayor, Clarissa, cuando una madre soltera fue atropellada por un conductor ebrio, Malcolm tomó una decisión que cambiaría su vida, asumió de inmediato la custodia de su sobrina. Nina tenía apenas 1 año. Se negó a que la internaran en un hogar. Le prometió a Clarissa, en su lecho de muerte, que criaría a su hija como si fuera suya. Pero para entonces, Malcolm ya estaba muy endeudado. Como muchos académicos, había contraído varias deudas, préstamos estudiantiles a tasa variable, atrapados en cláusulas abusivas. Entonces, un error judicial, una falsa acusación de fraude administrativo en el expediente de una beca que gestionaba lo privó de su puesto. La investigación se desestimó posteriormente por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho, su reputación quedó destrozada. No le renovaron el contrato. Le embargaron la casa. Le congelaron las cuentas. Ninguna institución quiso ayudarlo, demasiado inestable. Demasiado arriesgado. Se volvió invisible. En menos de 18 meses, Malcolm Carter se quedó sin hogar, deambulando por las calles de Nueva York, con una niña en una mano y una bolsa de libros gastados en la otra. Sin embargo, él nunca decepcionó a Nina. Se negó a colocarla en un hogar, se negó incluso a mendigar. Encontró trabajos ocasionales, entregas nocturnas, limpieza de ventanas, ayuda en cocinas improvisadas. Y cada noche, bajo un puente de Williamsburg, abría un viejo libro de Shakespeare, o a veces una antología de poesía estadounidense, y le leía a Nina, abrazándola con una manta que había encontrado el día anterior. El conocimiento es lo que nadie te puede quitar, mi pequeña estrella. Aunque te lo roben todo, quédate con ello. Le enseñó a multiplicar dibujando con tiza sobre el cemento. Le contó la historia de civilizaciones, reyes y filósofos. La hizo soñar a pesar de las ratas, la lluvia y el sonido de las sirenas. Cuando los estadounidenses descubrieron su historia, el país fue sacudido por la vergüenza colectiva. Las cadenas de televisión repitieron la historia una y otra vez. El New York Times le dedicó una página entera. De la cima a la calle, la caída y el heroísmo silencioso del profesor Malcolm Carter. Entonces apareció una cara en la pantalla. Jason Álvarez, reconocido abogado de derechos civiles, graduado de Harvard, y exalumno de Malcolm. Dio una emotiva conferencia de prensa a la entrada del Hospital Monte Sinai. Me iba mal en la escuela. Mi padre estaba en la cárcel. Mi madre tenía 3 trabajos. Me sentía inútil. Invisible. Un día, un profesor me miró a los ojos y me dijo, no eres tonto. Simplemente eres invisible en un sistema sordo. Fue esta sentencia la que me salvó. Hoy, soy yo quien debe salvar su nombre. Y su dignidad. Me niego a dejar que muera sin justicia. Las lágrimas en su voz, sinceras, provocaron una efusión nacional. Del colecciones se lanzaron en todo el país. En menos de 24 horas, más de $900,000 se recaudaron fondos para cubrir el cuidado de Malcolm, proporcionar alojamiento a Nina y crear un fondo para ayudar a exestudiantes universitarios en situaciones precarias. A petición exigiendo acciones legales contra el propietario del local, Cameron Whitmore, por negligencia e incitación al odio social, recogido 5 millones de firmas en 48 horas. El hashtag #Justicia para Malcolm alcanzó el número 1 a nivel mundial en X. Celebridades como Viola Davis, Denzel Washington, Oprah Winfrey e incluso figuras políticas hablaron. Los estudiantes organizaron veladas de lectura filosófica en lugares públicos. El alcalde de Nueva York, bajo presión, ordenó una investigación inmediata sobre el tratamiento de las personas sin hogar, la gestión privada de espacios públicos y las prácticas de seguridad alimentaria en torno a propiedades de lujo. Ante la tormenta mediática, Cameron Whitmore, hasta entonces seguro de sí mismo, intentó torpemente calmar la situación. Publicó un vídeo de arrepentimiento filmado desde su lujoso ático. Yo no quise lastimar a nadie. Lo siento por lo que pasó. No sabía qué decir. Pero su tono distante, su extravagante ambientación y sobre todo, la ausencia de una palabra de disculpa hacia Malcolm o Nina, solo echaron leña al fuego. Miles de comentarios llegaron. Demasiado tarde. Te reíste mientras un hombre moría. El sistema te ha protegido demasiado tiempo. Ahora se acabó.
Contra viento y marea Malcolm sobrevivió. Durante 3 semanas, permaneció en coma, conectado a máquinas que emitían pitidos con una regularidad alarmante. Los médicos le daban pocas esperanzas. El envenenamiento con veneno para ratas le había dañado los riñones, le había provocado un infarto silencioso y le había borrado muchos de sus recuerdos recientes. Pero el corazón de Malcolm, ese corazón que había soportado tanto sufrimiento sin odiar jamás, se negó a ceder. Una mañana, abrió los ojos y se encontró con una habitación luminosa, limpia y tranquila, un mundo distinto al que había conocido durante años. Las paredes estaban decoradas con cuadros relajantes. El olor ya no era a orina ni a cemento húmedo, sino a sábanas limpias y flores frescas. Junto a él Nina estaba durmiendo con la cabeza apoyada en la manta, su pequeña mano entrelazada con la de él. Cuando él se movió ligeramente, ella despertó de golpe, con los ojos bien abiertos. Mirar. Intentó hablar, pero de su boca solo salieron unas cuantas respiraciones débiles. Ella se acercó, con lágrimas en los ojos, apoyando su frente contra la de él. Te dije que no lo comieras, tío. Esbozó una sonrisa cansada pero sincera. Una sonrisa de disculpa y gratitud mezclada. Tenías razón, mi estrellita. Como siempre. Malcolm acababa de renacido y el mundo estaba listo para escuchar. Al salir del hospital, fue recibido en una clínica privada especializada en trauma social gracias a una fundación benéfica dirigida por exalumnos que se convirtieron en filántropos, recibió atención, apoyo psicológico y una vivienda digna. Pero sobre todo, encontró su voz y esta vez, el mundo estaba listo para escucharlo. Jason Álvarez, fiel a su promesa, fue a recibirlo unos días después con una sonrisa sincera y una mano tendida. Me han ofrecido un contrato editorial. Pero no es a mí a quien quieren leer, Malcolm. Es a ti. Le propuso un proyecto, escribe un libro no sobre su caída, sino sobre lo que había aprendido. Sobre la filosofía de la calle. Sobre cómo es vivir sin techo, sin papeles, sin consideración. Pero con la dignidad intacta. El manuscrito se titula Filosofía de un hombre sin techo. Tras su publicación, causó sensación en los círculos intelectuales y mediáticos. El libro se tradujo a 28 idiomas. Se leyeron fragmentos en institutos. Las cadenas de televisión lo invitaron. Malcolm, a pesar de su voz aún débil, habló con calma y claridad. He vivido sin techo. Pero nunca he vivido sin pensar. El desprecio no es inevitable. Es una elección colectiva. Durante este tiempo Cameron Whitmore se estaba hundiendo. Las ONG se unieron contra él, juicios civiles por negligencia, poner en peligro la vida de otros y trato inhumano a personas sin hogar, se abrieron causas en varias jurisdicciones. Pero eso fue solo la punta del iceberg. De investigaciones fiscales reveló fraudes, deudas ocultas y esquemas offshore. Sus socios comerciales lo abandonaron uno tras otro. Los bancos congelaron sus cuentas. Varios de sus edificios fueron incautados por las autoridades municipales para ser transformados en viviendas sociales. Su nombre, antaño sinónimo de poder, fue borrado de las fachadas. Cameron desapareció del radar. Los rumores decían que vivía bajo una identidad falsa, en un motel de mala muerte del Bronx, huyendo de la vergüenza, de la deuda y del espejo. El hombre que reía mientras otros morían, ahora vivía en silencio. Un año después del envenenamiento, una multitud silenciosa se reunió en un parque renovado de Brooklyn. En el centro, cubierta con una sábana blanca, había una estatua. Cuando se levantó el velo, la emoción recorrió la asamblea. Representaba a un hombre sentado en un escalón, con un abrigo roto y un libro abierto en la mano. A su lado, una niña escuchaba fascinada, con la mirada fija en él. Fue Malcolm y Nina, inmortalizado en bronce. En la base de la estatua está grabada una frase. A aquellos que fueron despreciados porque no les quedaba nada, excepto su humanidad. Los escolares dejaron libros. Personas que antes no tenían hogar se tomaron de la mano y se conmovieron. Nina, ahora una adolescente, pronunció un discurso tembloroso pero vibrante. Nina creció, guiada por el legado de su tío. Asistió a la universidad. Pero su corazón siempre permaneció fiel a los bancos del parque, las lecturas vespertinas bajo los puentes y las silenciosas lecciones de dignidad. Escribió un libro.
Su primera novela. Una conmovedora historia de amor, las calles, la sabiduría y la supervivencia. Llevaba este título simple y crudo, cargado de recuerdos. Tío, no comas eso. Y en la dedicatoria escribió: a quien me enseñó que el verdadero techo es la conciencia.